Hola, vamos a continuar con nuestro curso de lectura e interpretación de planos en edificaciones. Ahora en este capítulo vamos a hablar acerca de los planos en corte. ¿Qué vienen a ser los planos en corte? Son unos planos que nos muestra la elevación de esas partes donde se han realizado los cortes. Por ejemplo, aquí si nos vamos a los planos en planta vamos a encontrar esta línea, una línea generalmente más gruesa, una línea discontinua, ya puede ser con un punto, como en este caso un punto, una raya, y con rayas grandes, y con esta simbología, sobre todo esta. Lo principal, la letra que nos va a indicar el nombre del corte. En este caso es la letra A, nos está indicando el corte AA, y esta flecha. La flecha también pues no necesariamente es esta, puede ser diferente de acuerdo a lo que crea el proyectista, de acuerdo a su gusto del proyectista generalmente. Entonces, así es como se representa este plano de corte en planta. Entonces, a partir de aquí, ¿qué nos indica? La línea nos indica que estamos cortando en esta parte. Realmente, cuando nosotros vemos un plano en planta, lo que estamos viendo son un plano, digámoslo así, o dibujo orientado en un plano en dos dimensiones. En este caso sería en X y en Y. Una vez que realicemos el corte, como es en este caso que estamos viendo, y nos dice que en dirección hacia allá, vamos a ver. Prácticamente estaríamos haciendo un corte paralelo al eje X. Vamos a tener luego un plano así en X, pero ya se traslada a una elevación, que ya vamos a ver todos esos detalles ya con su respectiva altura. Por eso sería que este plano AA nos está representando un corte dentro del plano XZ. Y ahora si realizamos un corte en la otra dirección, indicando la vista en esa dirección, vamos a tener un plano, primero vemos paralelo a que es, paralelo al eje Y. Entonces vamos a tener de esta manera un plano en Y, pero permanece la elevación. Ya sería esa vista. Dicho de otro modo, si tuviéramos de repente una manzana, como ya lo habíamos explicado anteriormente, una manzana de esta manera, nosotros lo vemos así. Si lo miramos en planta, desde esta parte superior, lo vemos a la manzana, miraremos de esta manera, un poco circular con algunos inconvenientes, y aquí el centro con su hojita. Eso es lo que vemos desde arriba. Pero si a esta manzana nosotros realizamos un corte en esta parte, es como si agarráramos un cuchillo y cortáramos. Entonces lo que vamos a ver es a la manzana en esa parte y de repente con todo lo que vemos en el interior. En el interior puede estar el corazón o de repente por aquí un gusanito. Es lo que vamos a ver. Entonces la línea de corte nos representa la posición donde estamos realizando el corte, y las flechitas nos indica la dirección en la que vamos a ver esos cortes. Ahora sí, nos acercamos aquí al plano, por ejemplo, y nuevamente vamos a ver el corte A. El corte A nos indica que estamos trazando al lado de la escalera, inclusive está pasando por el descanso de la escalera. Aquí también en cortes siempre hay que tener en cuenta que sí o sí el corte que está paralelo a X y uno paralelo a Y van a pasar siempre por la escalera. Puede haber muchos más cortes, pero ya se le coloca en otras posiciones. Pero los principales y lo que el reglamento siempre nos exige es que estos cortes atraviesen a la escalera. Si tú pones dos cortes en tu plano, esos dos cortes debieron haber atravesado la escalera. Y ahora si tú pones más cortes, los dos principales atraviesan a la escalera y los demás, así como en este caso el corte B, ya no interesa si atraviesa la escalera. Simplemente nos sirve para ver a partir desde ese punto hacia el fondo algunos otros detalles que no podemos ver o distinguir en planta. También, aparte del corte A, nos encontramos con el corte B, que ya es perpendicular a este corte A, y el corte C que vemos aquí, que ya está atravesando a la escalera y nos indica que vemos de derecha hacia izquierda, a diferencia del corte B, que nos indica que estamos viendo hacia esta dirección, de izquierda a derecha. Ahora sí, una vez identificado las líneas de corte, ya podemos ir a la lámina y buscar ese plano de corte. Para eso vamos a encontrar este nombre,
corte general o plano de corte o simplemente corte y el nombre que habíamos encontrado en esas flechas, como en este caso es el corte AA. Lo mismo vamos a tener con el corte B, corte general B y abajo la escala. Lo mismo tenemos aquí, corte general C. De esa manera. Aquí en el corte general C, como hemos visto, atraviesa la escalera semidas. ¿Qué es lo fundamental que vamos a encontrar? Todo lo que el plano o esta línea de corte atraviesa nuestro plano en planta o corte, vamos a distinguirlo con una línea gruesa, porque es lo mismo que habíamos hablado anteriormente cuando vimos en planta. Cuando atravesamos siempre vemos a las líneas a los muros generalmente que tienen continuidad se le mira con una línea más gruesa porque estamos cortando esos muros. Y ahora en este caso también todo lo que atravesamos siempre va a tener una línea más gruesa, como los muros. En este caso hemos atravesado por el descanso de la escalera, también lo vemos con una línea más gruesa. Y todo lo que no se atraviesa pero se visualiza, es decir, si nos vamos al corte A, me voy a ir a la primera planta. A partir de aquí lo que estoy visualizando es la parte posterior del auto. Luego aquí al fondo visualizo una puerta, porque como ya les había dicho, es como si yo me paro aquí, corto y miro en esa dirección, en la dirección que nos está indicando la flecha, que viene a ser esta dirección. Y entonces vamos a ver lo que se encuentra aquí. En primer lugar se encuentra el auto, pero no lo atravesamos, simplemente se encuentra de la línea a una cierta distancia. Aquí al descanso de la escalera, ahí sí estamos atravesando, entonces esto lo vamos a ver con una línea más gruesa. Lo mismo pasa con el muro, al muro también estamos cortando. Aquí también va a haber un pequeño murito, lo que habíamos mencionado, de lo que era un alféizar o un sardinel, y también lo vamos a ver, a eso con una línea mucho más gruesa. Luego en el fondo, ¿qué tenemos? Tenemos muros, tenemos un trozo de columna, a esta viga también estamos atravesando, entonces vamos a verlo también con una línea más gruesa. Para ver todos esos detalles que no podamos distinguir en planta, entonces nos ayuda los planos de corte. Como les había mencionado, el muro que estábamos viendo, el alféizar, ya se puede ver aquí, inclusive aquí ya podemos medir su altura. Para eso es lo que nos sirven estos planos, 1.05. Si hay algo que de repente una línea tú lo puedes confundir con un alféizar o un sardinel, entonces te vas al plano en planta y generalmente ahí nos van a ayudar con algunas vistas, como en este caso esto es un alféizar porque está aguantando a la ventana, y aquí también es un alféizar pero también podríamos considerar como sardinel porque la altura es mucho menor, aquí nos dice 30 centímetros mientras que esta tenía 1.05. Ahora vemos aquí al carro o al coche que realmente no lo cortaba, entonces lo vemos con unas líneas más delgadas y lo vemos hacia el fondo. La puerta también podemos ver aquí. Podemos apreciar otros detalles, como lo que les había mencionado en cuanto a lo que viene a ser los dinteles. Por ejemplo, aquí tenemos unas líneas punteadas que nos está indicando que por ahí está atravesando una pequeña viga encima de la puerta. Por eso tenemos su línea en proyección. Y esta línea, para distinguirlo mucho mejor, nos vamos al plano en corte y vamos a ver de qué es lo que se trata. Nos indica aquí que aquí está el marco de la puerta y sobre ese marco recién se está ubicando el dintel, el cual vemos en esta partecita. Y así podemos ir identificando muchos más elementos que de repente en planta no podamos distinguir, para tener en cuenta cuando construimos. Y como les habíamos mencionado, todo lo que atraviesa un plano en corte se está viendo con una línea mucho más gruesa. En el segundo piso ya estamos atravesando muros altos y se puede evidenciar todo eso. Seguimos atravesando también el descanso de la escalera. Ahora en un plano de corte vamos a distinguir los mismos elementos que distinguíamos en los planos en planta, con la única excepción de que aquí ya vamos a ver en su altura. Ya le estamos viendo desde una posición lateral, ya no desde arriba sino desde una posición lateral. Es como si estuviéramos viendo en primera persona. Por eso es que aquí ya vemos también inclusive la sala con la altura de los muebles y la altura de la persona. Aparte de eso, ¿qué vamos a tener? Similar al plano en planta, también tenemos las cotas. En este caso hay cotas laterales, simplemente de un orden o de primer orden. Aquí tenemos dos niveles de cotas.
los cuales nos van a indicar cada uno de estos niveles que estamos teniendo aquí. Aquí de repente si teníamos una proyección de una viga que cae de una viga marquesina, aquí también estamos viendo ese detalle. También, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar los niveles, el nombre del ambiente y su respectivo nivel. Aquí el NPT, que nos está indicando nivel de piso terminado, que se encuentra a más 2.95. Es decir, que aquí desde la base, desde el 00, desde la cochera en este caso, que nos dice más menos 00, vamos a tener 2.95. Si yo mido desde aquí hasta esta parte, efectivamente tengo 2.95. Y los NPT siempre se van sumando, siempre van a ir acumulándose. Si aquí es más 2.95, sumamos más la altura de entrepiso y vamos a tener el otro valor. Aquí nos dice el nombre del ambiente y nos indica el nivel de piso terminado más 5.75. También vamos a ver los mismos mobiliarios. Si en el plano en planta encontrábamos en una parte la sala, vamos a acercarnos al segundo piso y a partir del corte podemos ver que aquí hay una mesa y aquí hay los muebles. En planta, como los habíamos mencionado, entonces todo esto ya lo vamos a ver con su respectiva altura. Aquí también tenemos un dormitorio. Y en los planos en corte vamos a encontrar esos mismos mobiliarios. También vamos a identificar algunos muros o generalmente los vértices que se presencian. En este caso las columnas también que se miran al fondo con una línea más delgada, porque a esos no se le está cortando. Luego, la simbología para distinguir vidrio, uno es por la color y otros vienen a ser por esta simbología, que nos indica un cierto reflejo. Entonces también estaríamos frente a vidrio. Aquí vemos color celeste, entonces podríamos estar hablando de que estamos frente a una mampara. Pero todo esto lo vamos a corroborar yéndonos al plano en planta. Ahora nos encontramos aproximadamente en el cuarto nivel. Si buscamos el plano en planta del cuarto nivel, vamos a ver en qué estamos atravesando. Y efectivamente, estamos atravesando a una puerta corrediza o que también puede ser una mampara. Y en esta parte tenemos el balcón con su baranda, en este caso una baranda de vidrio, y es lo que también vamos a evidenciar acá si nos vamos al plano en corte. La baranda de vidrio y la puerta corrediza que viene a ser también de vidrio. Ahora la escalera también se le distingue porque son estas líneas. Si en el anterior lo que mirábamos eran los pasos, ahora en esta posición lo que estamos viendo ya vienen a ser los contrapasos. Entonces vamos a tener la altura de contrapaso o contrahuella, como ya lo habíamos dicho. Y así es como podemos evidenciar. Hay algunos detalles, generalmente los elementos de concreto armado también se les representa con este hatch o con esta sombra, con este relleno, para que se pueda distinguir y de repente ya podamos entender de que por esa parte está atravesando una viga. Ahora, si nos vamos a un plano general BB, que también es un corte, podemos evidenciar el corte longitudinal, en este caso el corte B, que nos dice que se hizo en esta parte del plano en planta y con dirección hacia acá, de izquierda a derecha. Es como si nosotros nos paramos en el medio donde está la línea de corte y vamos a ver en esta dirección. Y es lo que realmente aquí nos va a presentar esos planos. La cochera ya vamos a ver de esta manera. Si el plano AA nos mostraba que como si nosotros estuviéramos parados en esta parte, es como si ahí estuviéramos parados y estuviéramos viendo desde esa posición. Por eso es que mirábamos todo. Ahora el plano BB es como si nosotros nos parásemos en esta otra parte, al costado del vehículo. Como si nos paramos al costado del vehículo y a partir de aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Por eso es que ya vemos en esta parte a los vehículos en posición, digámoslo así, longitudinal. Al fondo también vemos a la escalera. Si estuviera un muro en esta parte, lo que miraríamos sería simplemente la línea de ese muro, porque nos estaría tapando a la escalera. En este caso, como no hay nada, de fondo estamos viendo a la escalera. Lo mismo vemos también las ventanas. Como les había mencionado, lo que representa los vidrios o cristales también vienen a ser estas líneas. Si tuviéramos estas líneas o simplemente un marco de color celeste, entonces ya estamos frente a una ventana que tiene cristales o tiene vidrios, ¿no? Ventana o cualquier elemento que tenga cristales. Lo mismo, ya si nos vamos, aquí también tenemos el nombre del ambiente
tenemos otro mobiliario que viene a ser en este caso un lavatorio o lavabo, como se le conoce también. Aquí vemos una puerta. Como distinguimos una puerta? En primer lugar porque tiene las manijas al centro. Generalmente así es como se conoce la puerta. Aparte de ello, es que si yo me voy al primer piso y me voy a ese corte, al fondo, aquí tenemos el corte B, y al fondo lo que yo veo es una puerta corrediza con todas sus dimensiones, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Y es así como vamos a ir reconociendo cada uno de estos detalles. Los mismos mobiliarios que hemos visto en planta lo vamos a volver a ver aquí en los planos en corte. En esta parte vamos a tener algunos otros detalles que no podamos ver bien en planta. También puede representarse, como en este caso, el diseño de interiores, lo que más o menos está plasmando el arquitecto o lo que quiere, como en este caso el mobiliario de plantas. Aquí hay algunos mobiliarios que en la pared se va a colocar algunos cuadros. También puede plasmarse de acuerdo a lo que crea el diseñador o proyectista, pero no es que por regla general debería ponerse. También están aquí las luminarias, que fácilmente también se va a entender en un plano específico de luminarias en instalaciones eléctricas. No es necesario, pero se le coloca cuando se le considere el diseño de interiores generalmente. Entonces lo que vamos a distinguir son los mismos parecidos a un plano en planta, como tenemos aquí mobiliarios y todo ello, pero en elevación. Aquí tenemos un pequeño jardincito y lo que sostiene el jardín es un sardinel, que es lo que habíamos visto también en un plano en planta. Tenemos los nombres y los niveles, las cotas, y como también hemos mencionado, aquí las líneas gruesas indican a todos los elementos que estemos cortando en esa recta. Lo mismo vamos a tener en un plano, en un corte general CC, que aquí sí, como hemos visto, nos está cortando exactamente por donde está la escalera, y a partir de ahí vemos de derecha a izquierda. Por eso es que nos encontramos de esta manera. A la escalera cortamos solo un lado, como vemos aquí, estamos cortando solo un lado, entonces el otro lado lo vamos a ver como unas líneas delgadas. En este caso solo cortamos un lado, y como les mencioné, el lado que no se corta está con líneas delgadas. No se corta, pero sí se mira, sí se aprecia ese lado. También aquí podemos distinguir la numeración de la escalera, en este caso los pasos. Lo mismo pasa los ambientes y las cotas que también vamos a tener, ya sea cotas de primer, segundo o tercer orden. No todas van a tener simplemente una sola cota acá. Hay planos en los que se van a encontrar hasta con 3 líneas, con 3 órdenes ahí de cotas. Bueno chicos, hasta aquí estaría llegando el video. En el siguiente video estaremos hablando acerca de los planos en elevación. Así que nos vemos.